El gobierno mexicano congeló unos 87 millones de dólares por actividades relacionadas con presunto lavado de dinero, robo de hidrocarburos, llamado popularmente huachicoleo en México, tráfico de drogas y corrupción, de acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda mexicana. La unidad que encabeza Nieto también bloqueó cuentas por unos 8.400 millones de pesos por actividades relacionadas con el crimen organizado. Nieto precisó que además se presentaron 58 denuncias ante la Fiscalía General Mexicana para avanzar en sentencias condenatorias por temas de corrupción política y trata de personas. Un total de 68 bloqueos a cuentas bancarias se han aplicado entre diciembre de 2018, cuando asumió el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta la primera quincena de abril de 2019, relacionados con el crimen organizado. Se ha cumplimentado ya una orden de aprehensión contra una persona que utilizaba el sistema financiero para lavar dinero proveniente del tráfico de personas, declaró Nieto. El funcionario de Hacienda también actualizó los datos sobre el combate al huachicoleo. Hasta ahora, han congelado unos 1.800 millones de pesos relacionados con el robo de hidrocarburos, y 16 casos de distribuidores de gasolina que usan combustible robado han sido notificados a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para la revocación de los permisos. Además, se congelaron otras 745 cuentas investigadas por vínculos con el robo de hidrocarburos. Del total de cuentas bloqueadas, 180 de ellas han participado de forma indirecta. Nieto dio a conocer estos datos durante una visita al estado de Coahuila, en el norte de México, donde el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera firmó un convenio de colaboración con el gobernador de la entidad, para el intercambio de información entre el gobierno local y el federal. El funcionario de la Secretaría de Hacienda reconoció a Coahuila por sus acciones y políticas contra el crimen organizado, destacando la prohibición de casinos a lo largo de su territorio, ya que son grandes golpes al lavado de dinero, la principal función de la unidad que encabeza Nieto. La firma del convenio, un modelo de colaboración para combatir las conductas delictivas desarrolladas por el lavado de dinero, fue significativa, ya que es el primer acuerdo de este tipo que el gobierno de López Obrador, militante y fundador de Morena, centro-izquierda, firma con un gobierno opositor. En este caso el liderado por Miguel Riquelme, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de centro-derecha. El huachicoleo carretero. Las principales salidas de la Ciudad de México han sido tomadas todos y cada uno de los días desde el inicio de la Semana Santa, sin que ninguna autoridad haga absolutamente nada. Cada día en que estas casetas están tomadas generan pérdidas por 4.5 millones de pesos, que es la cantidad que se embolsan estos vivales que se visten de organizaciones sociales. Estamos hablando de un delito federal que queda impune, y que ocasiona que miles y miles de familias tengan que hacer largas horas para llegar a sus destinos turísticos. Estamos hablando de más de 1.400 millones de pérdidas al año por la toma de casetas. Y no pasa nada. Pero además, los usuarios de las carreteras están sufriendo largas filas, que se les cobre una aportación voluntaria, y que además no tengan el seguro si algo les llegara a ocurrir en la carretera. Porque la cobertura se da únicamente si se paga el peaje en la caseta y tiene el recibo. A pesar de las pérdidas y de lo complicado que ha sido esta práctica para los que transitamos por carreteras en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá ley del garrote para quienes se manifiesten tomando casetas de cobro. El problema no solo es que se dejan de percibir las cuotas y las afectaciones a los usuarios. También se han cancelado viajes, por lo cual el destino sale también perdiendo. El mandatario dijo que, aunque está mal que quienes buscan manifestar sus inconformidades tomen dichas casetas y también cobren cuotas, su administración no los reprenderá. Se está buscando la manera de que haya acuerdos,
En otros casos tienen razón, porque fueron afectados y no se les indemnizó, no se les pagó por sus tierras, en otros casos es la forma de sacar recursos. Eso no está bien y ya se está atendiendo, pero ya no es la ley del garrote, no hay en México un gobierno autoritario, señaló el presidente. Desde el inicio del periodo vacacional de Semana Santa empezaron las tomas de casetas. El viernes pasado, vecinos de la colonia La Palma bloquearon la caseta de la autopista México-Cuernavaca en protesta por la falta de agua. Al otro día, a quienes se les ocurrió tomar la caseta México-Cuernavaca fue a encapuchados, quienes quitaron a los que se identificaron como integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, SITUAM. Ahora, la cooperación de 20 a 50 pesos que pedían los de la UAM, pasó a los bolsillos de los embosados, identificados como integrantes del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos, de Guerrero. Ante la gran afluencia de automóviles en el lugar, y tras una cooperación de 50 pesos por auto, las ganancias para los quejosos son de, aproximadamente, 2,000 pesos por un solo minuto. Y mientras esto pasaba, los agentes de la Policía Federal que se encontraban en el lugar solo se acercaron para tomar los datos de los manifestantes, y para pedirles que no manipularan manualmente las plumas. Nadie hizo nada y los manifestantes se fueron como si nada, con el dinero de los turistas y del gobierno federal. Pero esta es una fórmula que ya hemos visto por años, y con casi el mismo resultado de siempre, abusos con total impunidad. Así como pasó en la Ciudad de México, también ocurrió en al menos 8 estados del país. Fueron campesinos, maestros, ciudadanos y organizaciones quienes tomaron al menos 13 casetas para solicitar a los automovilistas una cooperación voluntaria. Los motivos: falta de agua, libertad a presos políticos, adquisición de diésel, apoyo al campo, abrogación de la reforma educativa, plazas para normalistas, etc. Las tomas de casetas se reportaron en Tabasco, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Sonora, Veracruz y Guerrero. Días antes, el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, señalaba este grave problema que genera fugas por más de 4 millones de pesos diarios. La estimación que hoy tenemos es que la pérdida del erario por esta situación es del orden de 4 millones de pesos diarios, lo que significa una falta del orden de 1.400 millones de pesos anuales, dijo Jiménez Espriu. Desde Palacio Nacional el funcionario reconoció que ese fenómeno se registra de manera intermitente o permanente en algunas autopistas del país. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentaría denuncias ante la Fiscalía General de la República, FGR, por las tomas de casetas de peaje que son utilizadas para negocios de grupos o dirigentes. La realidad es que no hay denuncias presentadas contra estos personajes que están bloqueando vías federales y robando dinero. Es algo así como huachicoleo en las carreteras. Cualquiera que se haga pasar por un grupo social inconforme está tomando casetas, incluso ha habido riñas fuertes entre las distintas personas que las toman. En estos grupos cabe de todo, desde vecinos de alguna colonia hasta guerrilleros. Y es que son cifras inmensas de dinero lo que se llevan estos sujetos. Y lo hacen en la impunidad absoluta. Lo más lamentable, los ciudadanos que quieren salir unos días de la rutina, porque la gente que trabaja utiliza precisamente las vacaciones para tomarse unos días y vacacionar, son los más afectados. Tardan horas en las carreteras y no cuentan con seguridad alguna. Reitero, al momento de pagar la cuota como usuario, o circular por las autopistas que opera Capufe, los usuarios están protegidos con un seguro con dos tipos de coberturas, de responsabilidad civil a los usuarios, y de responsabilidad civil de la autopista o concesionaria. Es responsabilidad de la autopista los daños causados por derrumbes, deslaves, objetos en el camino, hoyos, baches.
Este seguro ampara todos los gastos causados a su vehículo, los gastos médicos a todos los ocupantes y funerarios, y los daños a la propia vía. Al dejar el libre tránsito sin cuota, el viajero no cuenta con respaldo de algún comprobante legal, y pierde los derechos del seguro contra accidentes o siniestros que pueda sufrir durante su traslado dentro de las vías de comunicación. Para hacer válido este seguro es necesario presentar el comprobante de pago de peaje, el mismo que no se te dio porque está tomada la caseta.